Cuando iniciamos este programa hoy, hacíamos mención del problema del clima, pero obviamos un dato interesante, y es que nosotros decíamos que no habrá tiempo, no habrá temporada, ni temporada para lluvia, ni temporada para esto, ni para lo otro, aunque lo que tenga que ver con el clima, porque las temperaturas o los daños al ambiente han hecho cambiar muchas cosas y evolucionar muchas cosas, e incluso aves, animales, han creado formas de vida diferentes, producto del cambio climático. Y podemos mencionar algunas cosas. Yo recuerdo que anteriormente, en primavera, señores, las calles de la capital se llenaban de mariposas. De mariposas. Y recuerdo que los niños, siendo niños de manera inconsciente, uno salía a matar mariposas. Oye, qué inconsciencia. Pero no era un asunto de maldad, era de falta de conciencia, falta de educación que no la tenían los padres y que no sabían cómo eso iba a repercutir en el futuro. Señores, ya no se ve una mariposa en el país. Usted tiene que ir a un bosque para encontrar mariposas. Pero fíjense lo de Valle Nuevo, el pasado jueves. La temperatura llegó a menos 5 grados en otoño. Nosotros conocíamos, sí, que Valle Nuevo llegó hasta 0 grados y toda esa zona por ahí de Constanza, Jarabacoa. Pero en invierno, y en pleno invierno, estamos hablando a final de diciembre y en el mes de enero, es el mes más frío del invierno, el mes de enero. Ahí llegaba a temperatura 0, pero en otoño tener menos 5 grados, eso te dice que se ha producido un cambio asombroso en lo que es el comportamiento de la naturaleza y que es el resultado, por supuesto, de los daños que le estamos generando los seres humanos. Pero el tema que queremos tratar, queríamos hacer esa observación, porque comenzamos con el tema hablando del clima. Señores, el gobierno, los asesores del presidente Abinader, cometieron una pifia, como decimos en el béisbol, porque presentar el proyecto de renovación del contrato o de renegociación del contrato con la empresa Aeropuerto Dominicano Siglo XXI, Aerodón, en esta etapa de campaña electoral, es una situación que debieron saber ellos, que eso iba a convertir, la oposición lo iba a convertir en tema de debate. Hay algunos aspectos, yo lo estuve leyendo ayer, y hay algunos aspectos que no se entienden mucho. Especialmente uno que habla sobre, creo, el capítulo 6 o el artículo 6, que habla sobre el ajuste por inflación. Entonces no queda muy claro ahí si ese ajuste por inflación se lo van a aplicar a los pasajeros, se lo van a aplicar al comercio que opera dentro de los aeropuertos, si se lo van a aplicar a la venta de combustible, aunque Aerodón no vende combustible, pero maneja el aeropuerto, maneja 6 aeropuertos en el país. Entonces, eso crea una confusión, porque lo primero que nosotros advertimos es, bueno, pero si eso es así, nosotros recibimos más de 8 millones de turistas, entonces eso va a ser un golpe para el turismo. Si usted le aplica un ajuste por inflación. Ejemplo, si el ajuste por inflación se hubiese aplicado este año, dice el Banco Central, fue el 8% del índice de precio al consumidor, estuviéramos hablando entonces de que todo el servicio aéreo subiría desde República Dominicana un 8%.
Un 8%, eso es mucho. Y porque desde ya incluso es mucho los impuestos que se le pagan a los se le colocan a los pasajes aéreos en el país. Creo que tenemos uno de los países donde el nivel impositivo, la tasa impositiva a los viajeros es una de las más altas. Asimismo, de la mayoría de los países, y aspiramos a tener 10 millones de turistas el año que viene. Y todavía no podemos resolver esa parte. Pero otra parte de este contrato, otra parte que no entendemos es que el Poder Ejecutivo envía un adendum el pasado jueves a la Cámara de Diputados, que es donde está, fue donde se depositó el contrato, porque al hacer un contrato de ese nivel tiene que ser refrendado, aprobado por el Congreso de la República. O sea, si no, no hay otro mecanismo de aplicar ese contrato. Pero el Poder Ejecutivo envía un adendum en el que le agrega al presupuesto del año 2024 unos 771 millones de dólares, equivalente a 46.693 millones de pesos. Se lo agrega bajo el argumento de que ese dinero, esos 46.693 millones de pesos, van a entrar al gobierno como parte del contrato con Aerodón. Entonces nosotros nos quedamos sorprendidos y decimos, ¿y cómo tú presupuestas? O sea, ¿cómo el gobierno pretende presupuestar una cantidad de casi 50.000 millones de pesos si no tiene un contrato firmado? O sea, si el Congreso decide no aprobar, la renegociación de ese contrato, entonces ya tendríamos, comenzando el año, un déficit de 46.693 millones de pesos. Tendríamos ya ese déficit. Entonces, es una cosa como que no se entiende, porque el adendum debió haber sido después que el Congreso aprobara la renegociación del contrato. Otra parte de ese contrato que llama mucho la atención tiene que ver con que el gobierno podrá ser demandado y los bienes secuestrados e incautados, los bienes públicos, en caso de que no cumpla con alguna cláusula de ese contrato. Es asombroso eso. Digo, esa es mi interpretación. Es posible que no sea así y que el equivocado sea yo. Y ojalá que yo esté equivocado y ese no sea el caso. Ojalá. Pero también otra cosa, y es que hay que ver qué contrato le convenía más al Estado. Si el que estaba vigente, porque el que estaba vigente todavía le quedan 7 años, o el contrato, o la renegociar el contrato ahora. ¿Por qué? Y eso no va a tener nada que ver con el presidente Abinader, porque si él deja el contrato anterior vencería como en el 2030, y Abinader deberá entregar el poder en el 2028, suponiendo que gane la reelección, porque si no la gana le toca entregarlo en agosto del próximo año. Pero suponiendo que gane la reelección, entonces tendría que entregar en el 2028 y todavía estaría vigente el contrato anterior. Creo que la necesidad del gobierno es recaudar más dinero en el 2024, más un año de campaña electoral, fue lo que motivó que se intentara renegociar ahora y no esperar al año, no esperar ese vence en el 2030. Sin embargo, hay un dato interesante, señores, y es bueno saber. Nunca se supo, por ejemplo, cuánto ha recaudado en estos 23 años que tiene Aerodón administrando los aeropuertos. ¿Cuál ha sido la inversión que han hecho en los aeropuertos? ¿Cuál y a qué monto asciende? Y si es una cifra que puede ser auditada.
porque al parecer en el contrato anterior era muy leonino, porque ese contrato no permitía, o sea, no le daba ningún tipo de beneficio al Estado Dominicano, solamente promesa de que la empresa iba a remodelar, que iba a adecuar, que iba a modernizar tal o cual cosa, que a final de cuentas no hizo nada. No hizo nada. Entonces, eso es un tema que todavía debe seguir convertido en tema de debate, en el país, porque estamos hablando de un contrato hasta el 2060 y eso debe estar solamente todo claro y transparente, especialmente en lo que concierne a los beneficios que el Estado va a recibir de ese acuerdo, de ese contrato con esa empresa que se llama Aeropuerto Dominicano Siglo XXI. Son de las cosas que ocurren aquí. Yo pensé que este no era el momento de anunciar esa renegociación en medio ya de lo que es una campaña electoral, de lo que va a iniciar ya esta semana una campaña electoral. Bien, ayer, fue el primer día de la tregua que pidió los organismos internacionales y que había pedido el grupo Hamas para intercambiar prisioneros por secuestrados con el gobierno entre el gobierno de Israel y el grupo Hamas. Ayer se concretizó el primer día de ese cese al fuego. Lo importante de eso es la cantidad de vidas que se salvó ayer, la cantidad de niños palestinos que lograron sobrevivir al día de ayer y esperamos que se mantengan todavía en el día de hoy, porque es una situación difícil solamente, difícil para un pueblo que está acosado por el hambre, sin combustible, sin electricidad, sin agua, sin alimentos, con todo lo que pueden ser los canales humanitarios bloqueados por la aviación de Israel, que no deja, tiene ya 6 semanas, 7 semanas, bombardeando desde el 5 de octubre, bombardeando cada día lo que es toda la parte norte de Gaza, lo que está más cerca de Israel, y por eso piden también a la población que se traslade hacia el sur. Pero nada, es un conflicto en el que nadie ha podido resolver. Estados Unidos asusando la guerra, respaldando a los israelíes, como pasa también con Ucrania y Rusia, que aunque en los medios de comunicación ha pasado esa guerra a un segundo plano, la realidad es que se mantiene activa y cada día mueren soldados y mueren civiles, tanto rusos como ucranianos, producto de esta confrontación bélica. El otro caso, y aquí sí parece que ya se comenzará a resolver, el otro caso, que son de las cosas que uno tampoco entiende, que Tony Blair es el primer ministro de Inglaterra, Premier Tony Blair, venga a República Dominicana a tratar de buscar una salida negociada con el gobierno de Haití y República Dominicana sobre el problema del mercado fronterizo. O sea, el problema que tenemos es República Dominicana abrió su mercado hace ya más de un mes, pero los haitianos insisten en no comprar productos ni artículos de procedencia de República Dominicana por el conflicto, por la construcción de un canal de riego sobre el río Masacre, o sea, un canal de riego en el río Masacre, de la parte de Haití. Los técnicos entienden que eso es la parte más neurálgica del conflicto entre los dos países, que está afectando seriamente a pequeños productores de ese lado, del lado oeste, del lado haitiano y del lado dominicano. Y decimos a pequeños productores porque vi un estudio también por ahí
creo, de la Pucamaima, del Centro Económico Padre Alemán, que habla de que si de ver cierto, las microempresas, los pequeños comerciantes están con problemas, la realidad el comercio de exportación, las exportaciones aceite se mantienen a niveles del año 2022. Amigos televidentes, llegamos al final del Coloquio Cultural y será el próximo sábado, cuando a las 11 de la mañana estemos de nuevo aquí con ustedes en EN Televisión. De modo que buen provecho y hasta el próximo sábado.